Bien, hoy, como sabéis, llevamos la segunda parte del hexagrama número 6 como complementario total. No voy a reiterarlo mucho, el conflicto. Dos elementos que por naturaleza divergen, cada uno cree llevar a su punto de razón, pero ninguno tiene capacidad suficiente como para emitir un juicio justo objetivamente. Por tanto, en principio, no llevar el conflicto, evitarlo si se puede, no llevarlo a final y, en última instancia, ponerlo en la jurisdicción de una autoridad imparcial. Este es el complementario que llevamos. Estamos en la segunda parte del ciclo y hoy vamos a partir el primer bloque del hexagrama número 31, el cortejo, el influjo e interiormente aquietado, exteriormente receptivo e internamente controlando los elementos de vulgaridad que no asciendan. Lo fundamental para cortejar y poder tener influjo a priori es aquitarse interiormente, controlar los deseos inadecuados y no pretender saberlo todo a priori, sino abrirse para recibir externamente la percepción del otro y poder a su vez proyectar nuestra quietud, nuestra serenidad y nuestros principios. Para este primer bloque, para que mute hasta el complementario total el conflicto, el 6 muta las líneas segunda, la línea tercera y la línea sexta. La línea segunda lleva al arquetipo de la sobrecarga y el texto de la línea, ahora hablamos de la sobrecarga, el texto de la línea habla de que es alguien, el consultante, que está eh, dejándose llevar por mm, por un deseo impropio, por algo que no va a poder gobernar. Entonces, el consejo de lo trascendente es que la línea segunda se corresponde con los muslos, es una parte, por decirlo de manera pronta, muy sensual y por tanto no es lo suficientemente potente o consolidada como para poder hacerse cargo de de las circunstancias. Simplemente se deja llevar por el influjo. Y el texto de lo trascendente, que capta el devenir de cómo iría la situación, de que no debe uno o una dejarse arrastrar por algo que en principio te llama la atención, por lo que quiera que sea, la cultura del pelotazo, la moda, los prejuicios en relación a lo bueno o lo brillante o lo deseado que uno o una tiene circunstancialmente en el momento, pero sin mayor contenido de conocimiento como para poder tener cierta seguridad. La cuestión es que el texto de la segunda línea dice que no te dejes llevar por este impulso, que luego, una vez puesto en marcha, no podrías gobernar porque eres una parte dependiente. Los muslos en relación al movimiento del cuerpo no pueden frenar, aunque se dieran cuenta, supuestamente, suponer un grado de conciencia moral en los muslos y se dieran cuenta de que aquello que están siguiendo es inadecuado, ¿cómo podrían frenar al jefe, al corazón, al deseo? De ninguna manera, de manera que sería arrastrado a un estado de sobrecarga que es el complementario transicional al que da lugar esta línea. Muta también, como hemos dicho antes, la tercera línea. Y esta línea lleva transicionalmente al hexagrama número 45, la reunión
la recolección, el lago que recoge todos los veneros del entorno que confluyen por inclinación de la gravedad en su estanque, en su cuenca. Por extensión, el templo donde todos los que participan de una creencia espiritual se reúnen, o el teatro o el lugar sinfónico donde se reúnen los que participan de un mismo evento musical o del gusto por unos actores o una obra de autor determinado. El conjunto, la tercera mutación lleva al 45, donde prevalece el sentido de mantener el conjunto en equilibrio sobre la tendencia individual. Y como es la tercera línea, en el orden estructural, si la segunda eran los muslos, la tercera es ya, bueno, en fin, salvo mm, la parte más digamos, más corrompible, más parcial del ser humano, que es trasladado a términos éticos o morales, es como entregar los principios como si la persona fuera un felpudo en servicio del capricho y del deseo. Y el 45 como complementario transicional, pues lo que quiere decir que debiéramos sacrificar ese deseo propio que tiende a la propia humillación como un felpudo, entregándose como un felpudo a ese deseo perentorio que ya anteriormente se había manifestado en la segunda y que debiéramos sacrificar por el conjunto congregacional al que nos debemos. Y por último tenemos la sexta línea. Ojo, estamos en el 31 y estamos en el contexto en el que estamos. El 31, que es la boca, es decir, en la línea sexta, que lleva al complementario transicional, el sagrama número 33, que es el arquetipo de la retirada. El noble se retira de lo vulgar en cuanto empieza a vislumbrar sus atisbos. No necesita mezclarse en una trabazón que luego le resultaría extremadamente difícil despegarse de ella, sino que el noble, advertido de sus principios y de lo que es correcto y no es correcto, pues en cuanto huele algo que ve el ascenso de lo vulgar, como podéis ver retrotrayendo al análisis de las dos líneas precedentes, que uno quiere justificar, uno o una, ya no me voy a justificar más en él o ella, ¿vale? Uno quiere tapar sus propios defectos, encubrir su propia carencia de principios, su falta de voluntad para contener lo vulgar y pretenden cubrirlo pues con una retórica vana. Con solo palabras quieres encubrir la realidad. Para nada. Retírate de lo vulgar. Es el consejo del complementario transicional. Y obviamente el complementario total no evita el conflicto. Si es que has entrado, no lo lleves al final. Y si es que persiste esa tozudez y esa tendencia vil en ti, toma un atisbo de luz y sitúa la cuestión ante una autoridad de carácter imparcial que te pueda instruir dónde debes parar y hasta dónde debes continuar. Esto para el primer bloque de líneas que nos llevan de hoy. El siguiente bloque partimos como base del hexagrama número 32. El 32 es el arquetipo de la duración y tiene prototipos dentro de los elementos fundamentales de la cultura humana, el matrimonio monógamo y el matrimonio de carácter tradicional, aquel en el que idealmente nos comprometemos
hasta que la muerte nos separe. Es decir, y que luego, pues en fin, cada uno lleva como puede y según sus principios y según las circunstancias. Pero el arquetipo con la imagen del matrimonio, que por cierto, los trigramas que lo componen son el hijo mayor y la hija mayor, como un matrimonio no novato, no improvisado, sino con cierto peso, con una finalidad de altura que va mucho más allá de la eclosión hormonal o de las mariposas en el estómago y que tiene como finalidad una alta meta en la vida, pues se puede uno conocer, permitirme la manera en que lo expongo, que acaba uno conociéndose en la infancia, luego coincide en el instituto, más tarde en la formación profesional o en la carrera, y bueno, pues con todo este revuelo de tiempo y circunstancias, pues van apareciendo personas nuevas, situaciones nuevas, cambios de trabajo, desapariciones de los mayores, y sin embargo, hay enfermedades, no hay enfermedades, sin embargo, no se pierde la finalidad. Por tanto, el arquetipo 32 es el prototipo de en función de la alta finalidad a la que nos debemos, estamos dispuestos a ir adecuándonos al devenir que los días nos van deparando sin perder esa yunta con esa finalidad. Partimos de ese arquetipo. Las líneas que mutan son la tercera, que lleva al hexagrama número 40, la quinta, que lleva al 28, y la sexta, que lleva al 50. La tercera línea del 32 hago una alusión a lo estructural. Tercera línea multitensionada, por tanto, en un hexagrama de duración y teniendo en cuenta que lo débil, el aire, el viento, que tiene poca capacidad de transformación, no estamos hablando de un huracán con nombre femenino como se dan en este tiempo, quiero decir en este tiempo de invierno, en nuestro hemisferio, en nuestras circunstancias, sino la capacidad de lo sutil es demasiado dado a la duda. Entonces, es necesario para el consultante con esta línea que deje ya de durar, que se libere de esa forma de dudar permanente, que lo único que le acarrea pues son disgustos de uno y otro orden, cuando no humillaciones por no permanecer de una manera durable en algo. Liberarse, esa grama número 40, dejar atrás el conflicto e integrarse a la realidad de lo que nos exige lo cotidiano. ¿Mm? La línea quinta que lleva al 28, línea de gobernación, el texto tradicional nos dice que cuando estamos al gobierno, en el gobierno de una circunstancia, sea una empresa, sea el orden familiar, el que tiene la necesidad de tomar las decisiones, no basta con que se mantenga en un orden previo tradicional establecido. Es decir, es que mi padre actuaba de esta manera, o mi madre, o es que en nuestro pueblo se actúa de esta manera. Eso resultaría humillante atenerse a esa forma de ser acomodaticia, sin riesgo, sin asumir el riesgo de encarar el deber puntual, que es lo que nos exige la posición. Porque de lo contrario, si nos seguimos sirviendo de un modelo que es obsoleto, aunque lo conserven muchas personas, lo que haríamos es llevar nuestro propósito, el del consultante, a una situación de sobrecarga con amenaza de hundimiento. Por último, en este bloque muta también la línea sexta, la última, la supuesta sabiduría, santidad, o en el aspecto negativo, la locura. Bien, pues aquí
se nos previene. Yo he tomado el ejemplo de una casa y de la veleta en lo alto de una casa. La veleta cambia con facilidad. Así como la anterior era excesivamente conservadora y no atendía a la puntualidad del deber que exige las circunstancias del momento, esta sexta puede correr el riesgo, corre el riesgo, que está ya implícito en el dictamen de lo trascendente, de jugar al albur, es decir, sopla un viento, tiro para allá, sopla otro viento para acá, no. No se trata de cambiar o cambiar. El complementario, que es el 50, el complementario transicional de esta línea, que es el 50, y cuyo arquetipo es el caldero, la capacidad, pasado a lo cultural, de transformación de los elementos básicos. Aquí está la cebolla y las berenjenas, allá los huevos, en lugar de tomarlo de una manera cruda y en batiburrillo, por medio de los elementos de la cultura propia, en este caso del consultante, no, no atenerse a la mera interpretación de los hechos inmediatos del entorno, sino de tener la capacidad de penetrarlos culturalmente para poder condimentar con su conjugación racional y conforme a la civilización en la que vivimos, en una determinación digna de ser ofrendada en la civilización de la que formamos parte. El complementario total, como hemos dicho, el conflicto, que bien o lo evitamos a priori, o si estamos metidos no lo llevamos a término, o tenemos la capacidad de ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Bien, pasamos a considerar otro bloque. En este caso, el arquetipo básico es el 41. El Hexagrama 41, la merma. La merma, debo decir, la merma de lo inferior, es decir, mermo o sublimo o sacrifico mis elementos más caprichosos, gustosos, de sensualidad, lo sublimo para tener un mejor gobierno de mi propio físico, es decir, como menos para no ponerme hecho un barril, o me esfuerzo más eh, apartándome de estar apoltronado todo el tiempo, o controlo mi vehemencia o mi impulso libidinal, de capricho hacia esta o aquella otra cosa o persona, y con ello logro un mayor control de mi propio espíritu, de mi propia persona y del contexto aquel en el que pretendo intervenir. Este es el arquetipo del que partimos. Sacrificar abajo para obtener arriba. Como yo suelo decir coloquialmente, la hacienda pública sacrifica del bolsillo de cada cual para el bien del conjunto. Bien. Mutan las líneas primeras que llevan al hexagrama número 4, la necedad juvenil, el arroyo que va abriéndose camino en torno a la montaña de la cual emana su venero, la línea cuarta que lleva al 38, arquetipo de la división mental, es decir, el arquetipo tradicional presenta a dos hermanas que viven bajo un mismo techo, pero que carecen del principio de autoridad entre ellas y por tanto no debieran hacer grandes proyectos y no limitarse a lo posibilista. Y la línea quinta que lleva el hexagrama número 61, que es el arquetipo de la verdad interior y que antes de prejuzgar debe abrirse sin prejuicio y asimilar lo externo como con serenidad y con un profundo análisis para poder emitir un juicio creíble sobre aquello que analiza. Bien, la línea primera del hexagrama 41 dice: si has terminado, si has cumplido,
si has provisto todas tus necesidades de obligación, entonces puedes ir a ayudar arriba a excavar otro pozo, otro caudal, otro arroyo, otro trabajo, otra labor. Y también a la inversa. Tampoco vayas a pedir a los demás sin que abandonen lo suyo para recabarle su beneficio. No. Si has terminado con tus obligaciones, entonces sí que puedes prestar tu ayuda a otra entidad, también obviamente de carácter honorable, por supuesto. Bien, esta es la primera advertencia para la primera línea. La cuarta línea, que lleva al 38, dice que primero uno debiera desprenderse de ese vicio que tiene adquirido, que tradicionalmente la lectura es que te corte el dedo del pie gangrinoso que tiene y que te impide el andar. Y en términos de sociabilización, que tenemos un defecto, una forma de comportarnos, obviamente en relación a lo que estamos consultando, ahí tenemos unas carencias que nos impiden una relación con personas de diferente orden a aquel que permite un grado de putrefacción y de imposibilidad en nuestro desarrollo. Y en cuanto nos deshagamos de esa tara, podremos entrar en contacto respetuosamente con personas de diferentes talantes eh, en relación a lo posible en el momento en que se dé. Eso es la cuarta línea que lleva el 38. Por último, la quinta del 41, que dice, supuestamente, hemos debido haber curado los defectos que tenemos y entonces ya tenemos una verdad que es capaz, el texto tradicional dice que une con cadena. Somos capaces de emitir una verdad, de llevar a cabo un proyecto que une a los demás como con cadenas, pero no cadenas en el sentido peyorativo, en el sentido punitivo, sino como cadenas en el sentido de unir coherentemente y poderosamente conforme a una finalidad. Previamente tenemos como transicional al hexagrama 61, cuyo interior se abre, está perfectamente abierto para poder asumir aquello que tenemos que enfrentar y analizar, para darle cabida generosamente, con serenidad, y poder analizarlo paulatinamente, pliego a pliego, hasta el fondo, para asimilarlo como cosa propia que se integra a nuestro propio metabolismo y finalmente pueda emerger de nuestro propio magín como algo capaz de transformar en el exterior. Bien, el complementario total, ya lo sabéis, el hexagrama 6, evitar el conflicto, deja pues el conflicto sin extremar o en manos de una autoridad imparcial. Bien, con esto concluimos el bloque iniciado por el 41, arquetipo de la merma. El siguiente bloque es el 42, arquetipo del aumento, la capacidad de aumentar tanto en sí mismo el carácter, que es deshaciéndonos de lo vulgar. Dice el texto tradicional que el noble, allí donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos, se deshace de ellos. Con eso está dando lugar al aumento del propio carácter y al mismo tiempo está estimulando con el ejemplo a aquellos que puedan tener la vista puesta en el proyecto de uno o en uno como persona. El aumento del carácter, la capacidad de estimular para el bien.
De este arquetipo partimos como base. Las líneas que mutan son la primera, la segunda y la cuarta. La primera línea lleva el hexagrama número 20, que es arquetipo de la contemplación. La segunda línea lleva el hexagrama 61, acabamos de ver en el bloque anterior, que es la verdad interior. Y la línea cuarta lleva el hexagrama número 25, que es el arquetipo de la inocencia. Bien, retrotraemos a las líneas. La primera línea que lleva al 20, primera línea del 42, estamos en un contexto de bendiciones. De hecho, el arquetipo proviene del hexagrama número 42, proviene de la sección de la primera línea celeste. El cielo cede su primera línea, que al caer en tierra genera el primogénito. El primogénito se levanta siguiendo a través de la tierra, que es la madre, las bendiciones del Padre. Esta primera línea es esta bendición del cielo sobre la tierra. Dice que las bendiciones no son, digo, la expresión impropia es como si fuera dubitable, para nada. Las bendiciones que todo aquello que recibimos del cielo, de la existencia, de lo universal, de la naturaleza, como cada uno entienda lo trascendente, ya con carácter espiritual o meramente de energía natural. ¿m? Las bendiciones no son para un uso restrictivo de la personalidad egoica, sino aquello que recibe, sean bendiciones de inteligencia o de bienes materiales o espirituales. Obviamente el ser está en, en relación con los demás seres y con ellos está en un mercado, por así decir, de intercambio entre lo que yo tengo y lo que tú tienes, e intercambiamos. Por tanto, las bendiciones que se reciben en esta primera línea, hablo al consultante que ha obtenido la línea, debe asumirla como propia, ciertamente, pero con buen cuidado, como le manda el arquetipo transicional, el sagrama número 20, que es el prototipo de un rey, el prototipo de un mediador sacerdotal, que está entre el cielo y la tierra, una torre que desde la que hay una larga visión, pero que también es vista por los que están abajo y que exige un importante grado de concentración en la función de distribución de aquello que recibe de arriba y cómo no confunde a los de abajo, siendo mediador entre arriba y abajo. Entonces, en la mediación se debe actuar como con una gran concentración de principios, con elevación de propósito y estimulando lo bueno entre uno y el pueblo y emulando las leyes del cielo que ya nos han bendecido. Esto es la primera línea. La segunda línea, que es consecuente inmediatamente en el orden estructural, segunda línea, esto es importante, las bendiciones llegan. Dice el texto que las bendiciones llegan como caparazones de tortuga, que en la tradición china pues son valorados como algo, como entidades espirituales que proceden del cielo y que nada puede impedir que vengan sobre quienes están destinados. Ojo, ojo, que estas bendiciones van a seguir aumentando la que ya habíamos recibido en la primera línea y de la que debiéramos ser conscientes mediadores de no traicionar los principios celestes y no pervertir las costumbres del pueblo con un mal ejemplo. ¿Mm? Con, con la segunda dice que nada va a poder impedir que las bendiciones lleguen a nuestro centro. Pero ojo, que no cometamos la imprudencia, la desfachatez de frivolizar
de hacer un uso frívolo de de aquellas bendiciones que recibimos de arriba. Debemos, como nos manda el arquetipo transicional de esta línea de mutación, el 61, abrir nuestro interior para recibirla sin prejuicio y con serenidad y profunda discernimiento, poder transformarla, asimilándola como propia para poder proyectarla en el exterior, transformando positivamente aquellos elementos de nuestro entorno y de nosotros mismos menos espiritualizados. Luego muta también la cuarta línea, que otra vez vuelve a advertirnos. Cuando hay tantas advertencias, teniendo en cuenta que terminamos en el conflicto, pues le aconsejo al consultante que se tome el trabajo de analizar en sí mismo y en su comportamiento con lo que pretende, lo que a aquellas directrices de carácter espiritual y material a las que debe someterse. La cuarta línea dice que si uno con estas bendiciones que ha recibido se comporta en fidelidad con lo alto, como habla el texto tradicional, como si uno fuera un funcionario que va munido con un sello real que te permite abrir las puertas de las ciudades y los lugares por donde va. Traigo este sello que me autoriza a este contenido, que me autoriza y que me obliga al cumplimiento. Es decir, reparto conforme se me ha sido estipulada y rindo arriba conforme se me ha encargado. Eso es lo fundamental para en esta línea de transicional, cuyo complementario es el 25, que es arquetipo de la inocencia, y que nos dice, dicho lo cual, que acabamos de enunciar en las líneas y especialmente en esta, no guardes segundas intenciones y que nada te desvíe de ese proyecto esencial que te fue conferido desde arriba. Bien, el complementario total ya sabemos. Deja el conflicto sin apurar o deposítalo en una autoridad elevada e imparcial. Bien, con esto vamos a pasar, hemos concluido el bloque del 42 y ahora vamos a comenzar con el hexagrama número 43, que es el arquetipo de la resolución. Una única línea débil está sobre las 5 líneas yang que ascienden, pero esta línea débil está arriba y conforma un lago. Sería el equivalente meteorológico actual a la gota fría o la lluvia o una dana. Va a caer un agua de UPA. Hay que dar la voz de alarma a al propio entorno, a la propia ciudad. Conforme a la verdad, hay que tomar una resolución que hay que tomar en función de principios, que debe descartar la violencia y en la que no vale encubrir los propios defectos convirtiéndolos en virtudes. Para nada. Partimos de este arquetipo que nos advierte de que hay que tomar una resolución. Las líneas que mutan son la primera, la tercera y la sexta. La primera lleva el hexagrama número 28. La tercera lleva al 58 y la sexta lleva al hexagrama número 1. Bien, la primera, estamos en el 43, hay que tomar una resolución, pero estamos en una fase inicial. En una fase muy inicial no tenemos los elementos de ningún orden suficientemente integrados como para poder estar a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que nos dice el texto de la primera línea.
Si acudimos a la refriega, al propósito, a la consumación de aquello que pretendemos sin estar a la altura de las circunstancias, lo que vamos a conseguir es lo que nos anticipa el complementario transicional, que es el arquetipo de la sobrecarga. Vamos a sobrecargar nuestra situación con amenaza de hundimiento porque no estamos a la altura de la situación. Reflexión y redistribución de las cargas. La tercera línea nos lleva al arquetipo número 58 y nos dice, eh, oye, otra línea también compleja porque dada la estructura es una línea compleja. Dice, no es cuestión de que con palabras se pueda solventar. ¿Mm? Y daos cuenta de que nunca habla el texto, si es bien traducido de las palabras del Duque de Chow, puesto que hablamos de las líneas, nunca habla de una manera retórica ni siquiera con mera pretensión de bella literatura, sino como piezas de un puzzle que si la equivocas no compones el puzzle. Por lo tanto, aquí está diciendo, esta cuestión en la que está no es algo que puedas solucionar con palabras. Saca paraguas, esto es ya interpretación mía del texto, tratando de adecuarla según mi criterio y medio al entorno circunstancial en el que vivimos. Saca paraguas y aguanta el chaparrón y presérvate de querer defender con palabras o justificar lo que no vas a poder de ninguna manera. Aguanta, soporta, abstente y hasta que encuentres, complementario transicional, el sagrama número 58, aquellos pares, aquellos elementos espirituales, sociales, electos por afinidad y no por mera camaradería o por vecindad. No se trata de que me encuentre al vecino y le cuente mis cuitas para regenerarla o al compañero de trabajo, no. Es necesario seleccionar a los pares íntimos con capacidad en todos los sentidos de poder tener con ellos una regeneración de orden espiritual y por ende, por extensión material, para poder seguir adelante con el proyecto, pero con los pares, no con el mero hablar con lo primero que te encuentres y sabiendo que ha de pasar un periodo de aguante del chaparrón. Y también muta la línea sexta del 43 con una advertencia muy seria. Lleva el hexagrama número 1 como complementario transicional. Y el texto dice que si uno al final es tan empedernido, tan obstinado, que es sordo a los llamados de la razón y de la reflexión, porque está empecinado en su química interna de obstinación, de agresividad, de, de hacer caso omiso a las leyes, a la sensatez, a la espiritualidad, pues finalmente llegará la desventura. Y antes de que llegue la desventura, el consultante debería refrendar sus proyectos, sus propósitos en relación a los principios de lo creativo, que es el hexagrama número 1. Preguntarse si en su propósito tiene la máxima elevación posible dentro de su alcance de la civilización a la que pertenece y del acopio material y espiritual de que dispone, si está al alcance, a la altura de lo que exige las circunstancias materiales de tal realización o de tal proyecto, si lo habría de proveer durante todo el decurso de su evolución con apertura y manteniendo las proporciones
en que debe corresponderle para su mantenimiento, debe analizarse en función a esos principios. Y desde luego, para nada llevar el conflicto a extremar. Si acaso no, sometiéndose externa o internamente a la evaluación que le han sugerido las líneas y hexagramas complementarios, y para someterse a una autoridad con capacidad de visión objetiva por encima de sus sentimientos parciales, de yo estoy en lo mío y lo llevo a cabo. Bien, pasamos a otro bloque también, bueno, como todos los que llevamos ahora en nuestra clase, de 3 líneas de mutación. En este caso, el bloque de partida es el hexagrama número 48. Arquetipo del pozo en torno al cual se constituye una población, el agua, los elementos básicos. La distribución, el entorno al pozo, sirve el modelo tradicional. Aquí el estado de gobernación, aquí los comerciantes de tejido, allí en fin, una distribución del orden civilizado elemental en base a los elementos fundamentales. El agua no es el pan y tampoco es el rico condimento del 50, pero el agua es fundamental tanto para el pan como para el exquisito manjar que se ofrendan a los invitados especiales o a los dioses. ¿Mm? Lo elemental, con exhortación. El arquetipo tiene también la imagen, parte del pozo, en cuyo entorno se sitúa la aldea para poder proveer de lo básico. También tiene la imagen de un árbol. El árbol extrae por las raíces el agua y la distribuye arriba hasta la última hojita. Hay un sentido de exhortación en lo reunido, en lo comunal, el partir y exhortar. Como pozo tiene unas características fundamentales para extraer. Dice, si eres demasiado corto y no llegas a preguntar o, o pedir aquello que necesitas, no lo vas a obtener. Y si eres precipitado y arrogante, te vas a romper contra el brocal como un cántaro de barro arrojado y no vas a extraer tampoco contenido. Bien, este es el arquetipo básico, paralelo del entorno de lo elemental. No excesivamente sofisticado, pero ni corto ni vacío, ni largo para el mantenimiento de los elementos básicos de la supervivencia. Tenemos la línea tercera, que lleva el hexagrama número 29, la línea cuarta, que lleva el 28, y la línea sexta, que lleva al 57. La línea tercera lleva al 29 y el texto nos dice que tenemos cerca un manantial, pero que no lo hemos visto. El complementario transicional 29, que es el agua discurrente. El agua a la hora de discurrir, siendo fiel a sí misma, obedece las leyes del entorno circunstancial. Se adecua con total transparencia al entorno y fluye no de manera caprichosa hacia este o oeste o norte o sur, sino conforme a la gravedad que le presenta el terreno circunstancial, y además va adecuándose a la estrechez o amplitud del terreno y transparente. Por tanto, con esta advertencia del 29 como transicional y la advertencia de la tercera, en cuyo texto tradicional dice
que tenemos cerca un manantial, pero que no lo vemos porque el rey no es decir, el consultante no es lo suficientemente claro, pues es que seguramente es pretencioso o ignorante, cegado por algunos elementos del entorno circunstancial o de prejuicio que tiene y no fluye con la naturalidad, transparencia y adecuación que debiera. Ojo a esta línea. Vale. Muta también la cuarta que lleva al 28. La cuarta dice que cuando el pozo está siendo restaurado, no debiera sacarse agua de ella. Yo he tenido ocasión de acompañar a mi padre en la restauración de motores de algunos pozos y he visto cómo se caían lascas de greda cuando se estaba trabajando y se estaban socavando, eh, reca- mm, encubriendo el interior para que no se desprendiera la tierra. Caen trozos de cosas y el fondo está enlodado. Como está el pozo, mientras está el pozo en restauración, no es propicio tratar de extraer de él. Como el complementario transicional es el 28, que habla, que nos viene a decir, sería una sobrecarga y amenazaría hundimiento, el agua no sería buena. Por tanto, es un periodo de tiempo en el que debemos, siguiendo la línea anterior, reflexionar cómo redistribuimos las cargas que tenemos concentradas de manera equívoca en un proyecto y que no nos permite primero verlo y que ahora debemos recabar y arreglar para poder descubrir el pozo que tenemos próximo. Tenemos también que mutar la línea sexta, finalmente la última línea. Si hemos tenido en cuenta la advertencia de la línea tercera y hemos atendido a la restauración de la cuarta con una pertinente redistribución de carga, con la sexta deberemos sacar agua de un pozo, de aquel pozo con agua abundante y rica que nos dice la sexta línea, que cuanto más saquemos de él, más podremos servir y para regar nuestros propios huertos. Que eso sí, la finalidad debe tener un alto valor orientativo y debemos mm, proyectar hacia ella de manera gentil, con perseverancia, paulatinamente, para hacer llegar aquella agua rica y fresca a, a regar una idea espiritualmente valiosa. El complementario total, como hemos venido viendo, que es el 6, el conflicto, pues nos dice, no quieras el conflicto extremar, deposítalo en manos de esa autoridad imparcial que ya pues, te está recomendando por medio de las líneas las actitudes pertinentes para poder llevarlo a buen término y hacer uso del agua que está cerca. Pasamos a la consideración de otro bloque. En este caso, el hexagrama número 53, el que nos sirve de base. Es el arquetipo de la evolución gradual, de la forma de evolución, de progreso y de evolución que hay tipificada en I Ching. Esta es la que acaba siendo ejemplar porque se sitúa sobre una roca poderosa y es minucioso en su cometido y con elevación en su proyecto de finalidad. Hexagrama número 53. Mutan las líneas segunda, la tercera y la cuarta. La segunda lleva al hexagrama número 57. La tercera al hexagrama número 20. Y la cuarta al 33.
La segunda línea, que es primera de nuestras mutaciones, dice que la oca es uno de los arquetipos literarios del prototipo del progreso. La oca llega a un lugar donde hay alimento y no solo lo usa para sí mismo, sino que por su interior generosidad y noble predisposición lo proclama entre el entorno de sus compañeras para compartirlo en función de un de una elevada finalidad, como nos propone el hexagrama número 57. Reiteración con elevación y poco a poco para, para cumplir esa alta meta. Aquí empezamos con este buen pie y esa predisposición a compartir. Con la tercera línea, la OCA, el consultante, se va a ver extraviado en un lugar que no le corresponde. La altiplanicie no es un lugar para que la OCA se extravíe y tampoco es un lugar para el que el consultante se extravíe. El texto tradicional dice que se va a meter en un medio entre bandidos, entre gente inadecuada. Y ojo, no debe actuar de una manera agresiva, pero sí debe defender sus principios. Y subrayo esto porque he tenido ocasión personal de vivir una situación eh, como la aquí descrita. El consultante debe tener en cuenta que el transicional es el 20, que él es portador de unos principios, que está en un medio, va a transicionar por un medio que no es adecuado, en el que va a recibir propuestas de las que debe abstenerse de participar, que obviamente no debe agredir a aquellos que se la proponen, pero que sí debe tener buen cuidado de preservar sus principios como mediador que es por el arquetipo del hexagrama número 20, que representa a un rey que viaja a las comarcas para ver si las costumbres buenas se mantienen, y un mediador sacerdotal que estando entre los principios celestes y aquellos que los siguen, debe estar totalmente centrado en los principios para no desdecir lo que debe arriba y no dar un mal ejemplo abajo. La cuarta línea, que entra en mutación, dice que va a poder lograr una rama chata. Una rama chata, como dice el texto en su exposición literaria, no es un lugar adecuado para una oca que tiene las patas de forma palmeada, pero que sí puede ser como un ventisquero. Pasémonos ahora al caminante. Sí puede ser un ventisquero de montaña en el que, aunque no esté totalmente acomodado, sí le va a permitir un retiro de lo vulgar y un posible descanso transicional. El complementario total es, pues, no llevando el conflicto a extremar o depositándolo, obviamente, en una autoridad superior. Pasamos a considerar el bloque constituido por el hexagrama número 54, cuyas líneas mutan la primera, la quinta y la sexta. La primera que lleva al hexagrama número 40, la quinta que lleva al 58 y la sexta que lleva al 38. La primera línea del 54, arquetipo 54, el arquetipo 54 vamos a terciarlo de manera inmediata como sentido de subordinación
o los deseos del corazón. Los deseos del corazón, obviamente, son perfectamente naturales, no habría que anatomizarlos porque sean improcedentes moral y éticamente, pero sí subordinarlo a la moral y a la ética a la que debemos de vernos. Este es el tronco básico del que partimos. El reconocimiento natural de los impulsos y deseos que no necesariamente responden a principios éticos, pero que sí necesariamente, por el reconocimiento de la finalidad, como dice el texto tradicional, reconoce el noble lo perecedero de los caprichos y de las pasiones de lo biológico. Bien, la primera línea. La primera línea que nos lleva al hexagrama número 40 de la liberación, nos dice, le dice al consultante que en relación al proyecto que tiene va a obtener una posición muy subordinada, pero una posición que aunque es subordinada le va a permitir una liberación de aquellos requerimientos de inmediatez que tiene en su interior. Ciertamente no va a cumplir sus expectativas, pero sí va a lograr una subordinación dentro de un contexto general que debe admitir como lo posible transitoriamente y liberarse de una lucha que no tendría sentido de finalidad posible en estos momentos. La quinta línea, mm, que lleva al hexagrama número 58, a la regeneración con los pares, nos dice que en medio de la gobernación, estamos en línea de gobernación, hemos ya asumido la primera línea, hemos aceptado la posición subordinada no satisfactoria respecto de nuestras peticiones, pero sí liberadora de lo prioritario, de las necesidades prioritarias, y hacer sesión, aunque tomemos la iniciativa, debemos tomar la iniciativa de hacer sesión de cara a una posible regeneración futura con nuestros pares. Hexagrama número 58. Reunión con los pares de carácter regenerativo. Y la línea sexta, que nos lleva al hexagrama número 38, que dice que no tiene ningún sentido que queramos hacer unidad de algo que diverge por naturaleza. Dice en términos coloquiales que lo que hacen el hombre y la mujer aquí es un paripé, que ella lleva una cesta que no porta vianda y que él degüella a un animal, permitidme el símil antiguo, que ya está degollado. Es decir, es un paripé. Salir de no pretender un paripé con una mente dividida en que uno tira hacia la izquierda y otro tira hacia la derecha. Por tanto, no llegues el conflicto a extremar, antes bien, confíalo a la autoridad. Vamos a iniciar el análisis de otro bloque constituido básicamente por el hexagrama número 56. Este es el arquetipo del extranjero. Sí, abarca un espectro muy amplio, desde la criatura que ha perdido su casa hasta el, quien va delegado por una empresa a establecer una filial en otro pueblo o en otra nación, o el embajador que va a cumplir unas funciones representativas de su país, pero en otro contexto.
Dentro de esta amplia gama, lo fundamental del extranjero en zona extraña, en fueros extraños, es la adecuación a los principios inherentes al lugar por donde transita, sin pretensiones de arrastrar los fueros y de querer imponerlos inadecuadamente por allí, por donde está, como huésped. Frugalidad, cortesía y ambición limitada. Pero eso sí, la función de fondo es algo de capital importancia, es algo importante. Se va allí por alguna razón, o has perdido la casa, o vas a fundar una filial, o vas a tener una representación, o por extensión el consultante lo aplique al objeto de su pregunta. Mutan de este contexto las líneas segunda, la tercera y la quinta. La segunda nos da como transicional el hexagrama número 50, el caldero, el gran transformador de elementos. Crudo lo convierte en digno de la superestructura cultural. La tercera línea que nos lleva al 35, arquetipo de la expansión del progreso representado por el sol, que en un solo día ilumina lo claro y lo oscuro, el este y el oeste. Y la quinta línea, que lleva al 33, el hexagrama de la retirada del noble de los aspectos ascendentes de la vulgaridad. Bien, todo esto dentro del contexto de extranjería. La línea segunda dice que el forastero, el consultante, en relación a su proyecto, llega honorablemente con lo que él es y con el proyecto que lleva y que se presenta con sencillez y con adecuación y que obtiene ayudantes capaces para introducirlo en el medio. El complementario 50 nos invita a que la relación con este hospedador, con este anfitrión, sea de transformación de lo meramente elemental en lo elevado culturalmente. Que no nos comportemos de una manera ruda, elemental, sino que honremos y seamos honorables y le demos un trato honorable a quien nos hospeda y que nos comportemos de una manera altamente civilizada en el lugar que nos acoge o con quien nos ayuda. La tercera línea nos advierte porque esa atención está en nuestro interior, a que nos salga la parte despótica y altanera y tratemos desconsideradamente a aquella persona o a aquel lugar al que debemos honrar y esclarecer, siendo nosotros receptivos y pudiendo iluminar tanto a nuestro interior como al lugar donde estamos y a quien nos ayuda, que es lo que debemos hacer lejos de mostrarnos con altanería, ya sea con la cultura que nos recibe o con quien nos ayuda en el tránsito. La línea quinta, que lleva al 33, que es la retirada de lo vulgar, nos dice que debemos aprestarnos a prestar un servicio de calidad. El texto tradicional habla de que se presenta con eh, el huésped, se presenta con ofrenda de faisán, elemento que en la China tradicional era extraordinariamente valorado. En lugar de presentarse, se rendía un trabajo honorable y alejándose de los elementos de la vulgaridad propia y de los que por extensión pudiera haber en el entorno circunstancial.
El complementario total deja de profundizar la conflictividad, como de alguna manera nos ha evidenciado la línea tercera y que debemos evitar, y situar nuestro propósito y nuestra actitud conforme a una instancia de orden superior y con un comportamiento imparcial. Por último, vamos a acometer el hexagrama número, el último bloque, hexagrama número 60, arquetipo de la restricción, de la regulación. Todo en la naturaleza tiene una medida que lo hace óptimo. Si es escaso, padece de carencia, y si sobreabunda, también se pasa por laxitud. Todo tiene, la virtud es analizar dónde está la medida que corresponde y hasta qué punto aplicarla. Partimos de ese contexto y mutan la línea primera, la cuarta y la sexta. La primera, que nos lleva al hexagrama número 29. La cuarta, que nos lleva al hexagrama número 58. Y la sexta, que nos lleva al hexagrama número 61. La primera línea nos lleva del 60, de la regulación, del grifo, como yo coloquialmente lo llamo, nos dice que la puerta está cerrada, que no es el momento pertinente para salir. Y el complementario transicional de esta línea es el 29, que es el agua. Por tanto, conjugando el dictamen de la línea con el complementario transicional, fluye internamente hasta rellenar todo hueco como haría el agua. El agua no pretende ir donde la ley de la gravedad no le permite. Si la puerta está cerrada, antes deberá rellenar todos los huecos en el interior. Primero, como yo digo, labor de intramuro hasta completar que se espere que se pueda abrir una posibilidad. La cuarta línea parece indicarnos esa posibilidad, aludiendo a forma de uso de nuestro carácter y nuestros medios en relación a lo que pretendemos. Y no se trata de forzar hacia afuera y de ir contracorriente, sino de fluir conforme a la naturaleza del entorno circunstancial, sin forzar. Ir allí, ir a esa dulce restricción, trae ventura y te va a poder reunir con aquellos pares que tienes capacidad de regenerar. El hexagrama complementario transicional número 58. Y por último, tenemos la línea sexta que nos lleva al hexagrama número 61, que es la verdad interior y cuyo arquetipo es la apertura interior desprejuiciadamente para poder introyectar aquello que debemos analizar del exterior, acogiéndolo serenamente, sin prejuicio y analizándolo minuciosamente hasta poder asimilarlo como propio, y entonces sí que podremos exteriorizar contenidos conceptuales o activos de actividad física de manera eficiente y transformadora en el entorno. Entre tanto, no extremar la conflictividad sometiéndola a un juicio de autoridad imparcial. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Ay, gracias. ¿No? Inma.